Estamos en vivo, jueves 4 de noviembre, y comenzamos nuestro quinto capítulo aquí en La Naturaleza Primero, el late de Ladera Sur. A la primera persona ahí que se están uniendo, muchos saludos, muchas gracias. Ya estamos comenzando entonces quiero decir, este quinto episodio de nuestro late en Ladera Sur, por supuesto con los que siempre nos acompañan, nuestros columnistas impecables, Ezio Costa y Pamela Po. Y hoy día de invitado, ni más ni menos quiero decir que alguien de la casa, porque directo desde Escocia estará con nosotros Martín del Río, director de Ladera Sur, que está instaladísimo en la COP26. Y como muchos de ustedes ya saben, aquí está la Pame. Pame, me tienes que pedir ahí... Bueno, tú ya sabes, ahí estás. Como ya saben, vamos a... Informe Po. ¿De qué se trata este informe? Bueno, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Vamos a estar analizando junto a la Pame sobre las propuestas... Hola, ¿Cómo estáis, Pame? bien, ¿cómo estás tú? Estoy media resfriada, digo el tiro. ¿Cómo te sientes? Sí, no, ya un poco más recuperada, pero estuve así como Estuviste malita. sí, estuve Entonces tu malita. informe más encima. Espérame, Pame, que Sí, acabo pero había que de... hacerlo. Sí, no, ídola. De verdad que te queremos mucho. Por eso, Pame. Lo máximo. Ahí se une Martín y ahora viene Ezio. Y lo que voy a hacer es que voy a, como siempre, ¿cierto? A eliminar los comentarios. Hola, hola. Por el momento, igual pueden hacer preguntas. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿Cómo Pame, ¿todo anda bárbara? Escocia? Aquí está, aquí ya bien de noche, pero feliz de estar con usted. Hola, Ezio. ¿En qué hora está ahí? Hola, hola. Acá son, no es tanto más, ¿verdad? Son 3 horas más, son las 10:02 tengo yo. Ya, súper. 3 horitas La más. noche joven, Martín. Sí. Trasnochando ahí. Ezio, ¿cuándo te vas tú? Mañana, llego el sábado ya a las tierras de William Wallace. Maravilloso. Muy bien. Oye, bueno, ya, pues estamos los cuatro súper puntuales. Además, me encantó este equipo, ¿eh? Está buenísimo. Como les comentaba, bueno, Ezio Costa, por supuesto, ya lo conocen, panelista habitual, es abogado y ONG FIMA, es su ONG. Y la PAME, politóloga, ONG Chile Sustentable, su ONG. Y por ahí está entonces Martín del Río, nuestro director en Ladera Sur, en directo desde Glasgow, Escocia. O sea, está cerca en realidad de Glasgow. Está ahí con problemas para Oh, unirse, veo. Ya no ya, está. ya Claro, no no está está. bueno. Está muy lejos. Bueno, ya se va a unir. Medio cansado, él llegó antes de ayer, de un largo viaje, eso, así que ánimo para tu llegada el sábado. Gracias, 26 gracias. horas Sí, sin dormir. es larguito. Hartas vueltas y hartos PCR de por medio. Además, tenés que hacerte todos los días, ¿no? Están de moda los PCR. Hay que hacerse. Creo que allá no es PCR, le vamos a preguntar a Martín, pero hay que hacerse algún tipo de test todos los días. Ya hubo un brote de COVID en la COP, Oh, no. pequeñito, pero hubo, ¿sí? Como en una delegación de un país, 3 o 4 personas que les dio COVID. O Ya. Oh, qué heavy. arma. Pero igual. Sí. Oye, bueno, como le comentaba a las personas que nos acompañan hoy día, tenemos dos temas, obviamente que uno es la COP26, pero el otro es el informe PO, que ya así se llama, o sea, es como un acuerdo general, ¿no? Por supuesto que sí. Quedó tácitamente así. Sí, que prepara la PAME siempre cuando tenemos elecciones, y ella va entonces haciendo un comparado extraordinario, por lo demás, hay que decirlo, sobre las propuestas y los programas medioambientales, en este caso de los candidatos presidenciales. Entonces sería fantástico, Pame, partir por ahí. Y un poco que nos cuenta además cómo nace, porque esto ya de verdad es como un fenómeno en la red, el informe, como que la gente lo espera, pregunta, y cuando aparece el Sí, informe PO. Entonces, como todo un fenómeno ya mediático incluso, tu informe, ¿cómo nació? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué te dieron ganas de seguir con esto hasta el fin? Como que ya estás comprometida fuera de la neve. sí, de todas maneras. Mira, en general, Chile Sustentable siempre ha analizado los programas presidenciales, una cosa que se hacía. Pero yo empecé a hacer un comparado porque siempre cuando uno trabaja un proyecto de ley, la forma de mirarlo durante toda la tramitación es con comparado. Comparar el texto
que pasó por el primer trámite, comparar el texto del segundo trámite, el tercer trámite, indicaciones, etcétera. Es mucho más fácil visualizar, ¿cierto? Desde un producto que tú miras la hoja, una sábana donde ves las propuestas. Entonces dije, pucha, ¿por qué no hacer esto con los programas presidenciales? Porque la verdad es que para la gente, yo vuelvo a reiterar, ¿ah? Los programas presidenciales tan largos no son posibles de leer para gente, porque son 7 candidatos. Entonces es muy difícil. Y por otro lado, es importante analizar los programas porque hay mucho candidato que hace performance en televisión en los debates y dicen, no, yo voy a nacionalizar el agua, y es como tú vayas a su programa y ni siquiera tiene una mención en de agua. Entonces es muy fácil prometerlo absolutamente todo, pero ni siquiera te estás comprometiendo realmente con un programa, no tuviste tiempo de hacerlo, etcétera. Entonces, yo creo que la palabra escrita para mí vale mucho más que la palabra en un programa de televisión X, ya sea de sus encargados de los temas o de ellos mismos como candidatos y candidatas. Entonces, en ese sentido, dije, es mucho más fácil para las personas mirar, ¿cierto?, las medidas medioambientales en un comparado y que se hagan su propia opinión, más allá de lo que yo pueda decir en el informe, ¿cierto?, de mi percepción, porque yo leí los otros programas, entonces puedo decir esto retrocedió o no retrocedió. Más allá de eso, es que miren los temas, y por otro lado también para la gente experta en otros temas, que puedan opinar. O sea, yo espero, ojalá que las Peñas Salinas con Bosque se meta a mirar qué es lo que pasa con los programas, o por ejemplo que los que son de océanos también miren cuáles son esas propuestas y puedan ahí hacer también unas bajadas. Yo creo que a todos nos facilita en el fondo para poder hablar en real, que es obviamente qué es lo que están proponiendo los distintos candidatos y cuál es la oferta que tenemos. Ya, ¿cuáles son los aspectos entonces a comparar? Los que tú seleccionas ahí. Yo hice 16 aspectos en esta oportunidad, la vez pasada eran como 10. Agregué, pues, a pedido del público, porque me decían, oye, no pusiste nada de océano, y es como, pucha, es que no es mi expertise, entonces yo no, o sea, puedo ver océanos de forma general, pero no puedo entrar a picar en el fondo con las políticas públicas que tienen que haber en el océano. No es lo mío, pero lo puse para que otros puedan analizar y decir, oye, mira, aquí está océano. Puse océano, ciudades verdes, empleo verde, biodiversidad, ¿cierto? Bosque, electromovilidad. En realidad lo pusimos transporte sustentable porque obviamente la electromovilidad no tiene que ver con los ciclos, en este caso las bicicletas, por ejemplo. Está también institucionalidad ambiental, agua y glaciares, ¿cierto? Energía, Escazú, que solo 4 candidatos firman Escazú, los otros 3 no se manifiestan. Y no me recuerdo qué más, pero son 16 tópicos y en esos 16 los únicos 2 candidatos que cumplen con los 16, ¿cierto? Son Jasna Proboste y Gabriel Boric. Ya. De lo que has analizado entonces, Pame, si nos puedes hacer como una especie de resumen, sé que es complejo porque el informe igual es largo, y eso también me encantaría saber si tú pudiste revisarlo y cuáles son como tus principales apreciaciones también. Mira, yo en general, yo encuentro que Jasna Proboste logra bastante bien su programa. O sea, yo creo que miraron también los otros programas, debo decir. Me huele que miraron porque hay medidas que son muy parecidas a las de Gabriel Boric. Por lo menos el programa anterior. A mí me huele que fueron a ver qué es lo que había. Y además complementaron más medidas. Lo que sí creo que es súper positivo del programa de Jasna Proboste, que propone cosas que son muy cobrables. O sea, si tú me prometes una ley de remediación en un área de zona de sacrificio, te la vamos a cobrar. O sea, eso de remediación y de rehabilitación de las zonas, ¿cierto? Y el cierre de termoeléctricas al 2030. Entonces, tiene bajadas de todas las políticas públicas. Y en el caso de Gabriel, yo creo que también logra muy bien el tema de la adaptación y mitigación, Jasna también, pero en algunas cosas se fueron como a un discurso un poco más discursivo, por decirlo así, que más de bajada de política pública. Y ahí yo siento que un poco retrocedieron quizás dejándolo un poco más abierto. En una de esas, si pasan a segunda vuelta, que tienen posibilidad de hacerlo, pueden
como mejorar y hacer muchas más bajadas, ¿no? Como no tiraron toda la carne a la parrilla probablemente. Pero sí siento que hay que hacer precisiones en ese programa. O sea, ponen los embalses, que yo lo critiqué, en el sentido de decir, bueno, pero ¿cuántos embalses? ¿Qué tamaño de embalse? Es complejo poner embalses solamente. Y también como que faltan políticas como proyectos de ley. Había pocas cosas que eran como de ley en el fondo. Sí, sí, sí. Pero yo encuentro que también es un total aporte y por lo menos pusieron ambos candidatos y eso yo lo celebro. Se preocuparon de colocar más medidas de adaptación porque en la vez pasada había mucha más mitigación que adaptación. Claro, claro. ¿Ezio? Em, Bueno, no voy a, evidentemente, el informe es de la PAME y sus conclusiones saltan a la vista de la lectura porque obviamente está muy bien hecho y efectivamente Boric y Proboste son los que tienen mejores y mayores medidas. Quizás se diferencian en algunas áreas, como por ejemplo en minería, donde yo creo que Boric tiene una cobertura un poco mejor. En agua, creo que los dos tienen buenos puntos. En temas de ciudad sustentable, me parece que Proboste tiene un desarrollo un poco más profundo. Hay un discurso que me gusta, que entiendo lo que decía la PAME, me imaginé esto yo también, que cuando lo estaba leyendo, que es algo que a mí me gusta, pero efectivamente le falta una concreción, que es la idea de que tiene Boric en su programa de la restauración de ecosistemas, particularmente centrado en la restauración de ciclos hídricos, que es algo súper importante y que además tiene varias variables distintas, pero está puesto como eso nomás. Entonces, vamos a restaurar ecosistemas y ciclos hídricos. Bueno, pero eso no es tan sencillo, entonces requiere de una bajada que no está. Me llamó la atención que Artés no tenga casi nada, como que, pucha, por las redes principalmente, la gente que sigue Artés y que de repente comenta las noticias ambientales, pensé yo que Artés iba a tener una propuesta más profunda en materia ambiental, pero no tiene, ni siquiera tiene algo de aguas, que es como lo más, no sé, como evidente que podría tener. Me llamó eso la atención. Entre los candidatos de derecha, claramente, los dos tienen bastantes medidas. De hecho, Kast tiene un detalle de algunas medidas, pero me parece que las medidas de Sichel son mucho más razonables en términos de la conexión con las cosas que están sucediendo y con avanzar en un camino que a mí personalmente no me gusta mucho, pero avanzar en protección ambiental. En las medidas de Kast, si bien hay algunas que pueden resultar valorables, que son también similares a otras, pasa mucho esto en todos los programas, ¿no? Hay como algunas cosas que, escucha, y a la PAME del pasado que hace estos informes, que uno ve como la misma idea que se repite de elección a elección y repetida además en muchos programas y es como, bueno, si estamos todos tan de acuerdo, ¿por qué no pasa? El mismo servicio de biodiversidad, o sea, los gobiernos que Bachelet, Piñera, la han tenido como una de las prioridades y nunca se ha podido aprobar. Y ahora todos los programas, casi todos los programas vamos a empujar el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Bueno, ojalá esta vez sí, digamos, ¿no? Pero es difícil. Les decían, entre los de derecha, claro, hay cosas de Sichel. Yo creo que Sichel ve también como la oportunidad económica de conectar la economía chilena con una línea de capitalismo verde y entonces le pone harto en ese sentido, pero no hace, por ejemplo, en materia de agua, hace cambios que son muy superficiales, que son muy de gestión, la misma PAME lo dice, que no realmente generarían beneficios de largo plazo al menos. En el caso de Kast hay algunas medidas que son bastante regresivas, que le quitan protección al medio ambiente o que le quitan protección a las personas. Por ejemplo, hay una medida que me llamó mucho la atención, que además estuviera dentro de la lógica de una mejor ciudad, que es aumentar de nuevo la velocidad de los automóviles. Chuta, no, pues le deben seguir reduciéndola para evitar los accidentes. No es solamente la cuestión ambiental, tiene que ver con la vida de las personas. Aquí quieren aumentar la velocidad. No entiendo muy bien cómo alguien puede creer que eso es positivo. Y también tienen medidas como la cartera hídrica, que es súper complicada ambientalmente, que ha sido contradecida por
expertos de todos los colores. De hecho, la Fundación Chile, por ejemplo, ha hablado que la Fundación Chile, que la dirige un exministro de Piñera, ha dicho esto no es una buena idea. Y sin embargo, no sé si por provocar, o, no sé, pero está ahí en su programa como una idea viable. Sería algo muy, muy malo que sucediera. Ojalá no haya cartera hídrica más allá de que existan esas propuestas. En general, creo yo, y esto aquí voy a caerme un poco de carnet, pero escucha, hace 15 años los programas presidenciales, o 16 años los programas presidenciales de materia ambiental, con suerte tenían una línea, dos líneas. Sí. Antes de eso no tenían ni siquiera una parte ambiental. Y ahora tenemos programas en general con un trabajo, ¿no? Con una reflexión en general. Más allá de que no nos gusten o nos gusten, o sí nos gusten, pero se nota que el trabajo que ha venido llevando adelante todas las personas que les preocupa el medio ambiente ha tenido por lo menos este fruto, ¿no? Que sea una parte importante de la discusión presidencial. ¿Tú esperabas Sí, de todas maneras. eso? ¿Qué opinas de lo que está comentando Ezio? ¿Y tú esperabas más o menos lo que te encontraste finalmente en tu informe, en tu comparado, o esperabas más? ¿O menos? No, yo la verdad que lo único que no critiqué a ningún candidato porque se me la guardé es el tema minero. Que yo ahí voy a escribir alguna columna o algo por el estilo. Es lo único que a ninguno le toqué ese tema porque creo que hay que profundizar ahí un poco más en una cosa más como por sí sola, una cuestión contundente. Pero en general, a mí lo que sí me sorprendió fue Kast. Yo pensé, porque, mira, yo creo que hay varios elementos de Kast que caen en la caricatura, por una parte, y creo que es un error caricaturizarlo, porque como amenaza, digamos, con los discursos que tiene, son una amenaza, yo creo, para la democracia, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, creo que es un error llamarle nazi, creo que es un error caer como en la caricatura de como feo, ¿cachai? No sé, es como que aquí hay que criticar como desde los argumentos fuertes que hay para criticarlo, porque existen argumentos mucho más de fondo y creo que es pisar el palito, porque para él es mucho más fácil victimizarse de que lo traten de nazi. Entonces, en ese sentido, por eso yo fui a leer su programa en materia medioambiental. Y ahí me doy cuenta, la sorpresa fue como, tiene muchas propuestas. El tema es que estas propuestas se contradicen, en el sentido de como, si tú me estás proponiendo grandes embalses, no, si prometes cuidar el agua, en el fondo no están contrapuestas. Entonces, eso es interesante de ver en su programa. Es un conservacionista, tiene como esa como lógica nomás como en comprender el medio ambiente desde una conservación solamente, no desde la preservación, no desde la protección, etcétera. Y la conservación, además de ciertos espacios bien particulares, como ya, Exacto. guardemos esto y el resto que lo destruimos, ¿no? Exacto, y tiene una lógica de resguardar el agua, yo me imagino porque hay una relación con la agricultura, o sea, con la gran agricultura. Dice él, coloca ahí una cuestión en como que quieren hacer una agricultura más, ¿cómo se dice? Como ecológica, por decirlo así, ¿Ya? pero es como que tú sabéis que la agricultura orgánica, si es muy grande, expansiva, también tiene su efecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene una lógica más de conservación, pero que se contrapone con las obras grises que plantea, con el tipo de energía que quiere, por ejemplo, grandes embalses nuevamente. Y esta cuestión que mucha gente se rió, yo la verdad es que ni siquiera lo creo que ni siquiera repliqué porque no lo había visto y me gusta ver las cosas como bien a conciencia. El tema este del pago de la naturaleza, que en el fondo este pago por servicios ecosistémicos, en el fondo, que tiene que ver como para que un campesino no mate a los loros, por ejemplo, se le paga por mantener a los loros, ¿se entiende? Entonces ahí yo creo que había que quizás explicar mejor Perfecto, esa idea. en el fondo ese pago por servicio, esa idea. Y por otro lado, menciona que deja entrever cierto como, entre comillas, negacionismo en cuanto a que el cambio climático no sería antropocéntrico en el fondo. Entonces, me sorprendió en ese sentido, como de yo pensé que iba a esperar una cosa muy, viste, como uno preconcibe ideas, una cuestión muy aberrante y después fue como, no, la verdad es que no es tan aberrante. En otras cosas puede que sí, si uno analiza si es que hay género u otros factores, si alguien analizara esas áreas quizás te arrojaría una cuestión muy terrible. Pero la verdad es que en el caso del medio ambiente no fue así.
Yo perdón, Bárbara, No, pero dale, tengo dale. una pequeña diferencia al respecto, porque de la lectura, claro, también me fijé que tiene varias medidas como conservacionistas y en ese sentido quizás desde el punto de vista de la vida de la naturaleza no es tan terrible como uno hubiera esperado. Eso estoy de acuerdo con la PAME. Pero desde el punto de vista socioambiental, o sea, cómo se integra a las personas en la gestión de los territorios, ahí es donde se quiebra esa visión, ¿no? O sea, no hay, me pareció a mí que no había ninguna pretensión de integrar a las personas a la gestión de los territorios, sino que todo lo contrario, eh, alejarla por una cuestión de eficiencia probablemente, que en los otros programas, y también está no solo en el de Boric y en el de Proboste, sino que también en el de París y en el de Sichel en cierta medida y en el de Enrique Jominami, sí está esa mirada, ¿no? Como bueno, para poder efectivamente proteger el medio ambiente tenemos que proteger también a las personas y entonces vamos a en algún aspecto integrar a estas personas. Sí, yo ahí coincido, y el otro programa coincido contigo, Ezio, en todo caso, o sea, yo lo estoy solo mirando como desde lo que es la naturaleza, y ahora en relación a que sí me sorprendió que quedé así como, ¿por qué no tenéis medidas como fue Marco Enrique Ominami? Que tenía en su momento un programa hace años atrás, digamos, la primera vez que fue presidenciable, era un programa muy potente en términos ambientales porque ahí hubo mucha gente que aportó, entonces ahora se ve como una pega floja, así como no estáis haciendo la pega como mal en el fondo, como que no le pusiste puncha, hasta París que es un poco más. Entonces, y ahí se nota que en el fondo eres un candidato que sabes que no vas a ganador, sino que solamente estás en la lógica de tensionar los discursos en los debates, porque es re fácil, en el fondo, si tú sabes que no vas a salir, las encuestas te están avisando en el fondo que no eres de los favoritos, poner ideas súper como pasar de tejo y presionar al resto. Ahora, eso también ayuda a que los otros candidatos quieran correr la barrera en el fondo. Pero es fácil, es mucho más fácil para él decir cosas que para el resto. Mira, me recuerdo del tema del debate de agua que hubo, fue el que puso protestas así como bien de expropio el agua y es como, ya, pero eso otra cosa es con guitarra. Entonces, creo que él lo puede decir porque sabe que porque eso en su programa no sale además, en medidas de agua no tenía. Claro, Oye, no, sería hay una cuestión muy al rara, Mame, público. ¿Ah? que hay una cuestión muy rara que a mí siempre me ha costado como entender bien dónde están Meo y dónde está Parisi en términos como de uno parte en Artés, sigue, llega hasta acá, pero ¿dónde pongo a Parisi y dónde pongo a Meo? Y en impuestos, por ejemplo, y energía, ahí se me enredaron más que nunca, porque en impuestos casi todos ponen algún tipo de impuesto verde, incluso Kast pone que hay que estudiar un impuesto verde, Sichel también pone, porque bueno, está en línea con lo que está haciendo el mundo, y Meo pone que hay que eliminar el impuesto específico a los combustibles, y es como, ¿qué? Como, ¿por qué? ¿Cachai? ¿De dónde viene esta agenda? Y es la única medida más que tiene en impuestos y en energía, es la única medida que tiene, y eso me llamó mucho la atención en la línea de lo que está diciendo la PA. Sí, Oye, y en todo caso con Artés también pasa algo como, es como al revés, porque ya, Meo es el tejo tirado, pasado, digamos, y Artés es como, bueno, tampoco no tengo nada que perder, así que no hago la pega y pongo 3 aspectos de los 16 que te fijaste tú. o sea, él tiene un programa que son 40 medidas solamente, muy apegado a lo que fue la Unidad Popular. Entonces tiene como grandes medidas y nada más. Entonces, a mí me llama la atención porque en el fondo creo que igual, yo sé que es importante que hayan otros discursos y si tienes fe en ser un presidenciable, pero también creo que están ocupando el sistema en el fondo porque van a sacar votos y eso se te devuelve, o sea, no invertiste un peso en tu campaña, entonces igual yo creo que eso es un poquito como que hay me da la sensación de que se aprovechan un poco también del sistema electoral, dado que hay un financiamiento público. Y me parece, no sé, como que es criticable, encuentro yo. Ese punto ha sido comentado para otros candidatos también, no solamente para él. Ya, si tuvieran que ustedes decidir 4 aspectos, yo sé que es difícil porque son muchos, mucho más de 4, pero si tuvieran que elegir los 4 que a ustedes les parece
los más importantes para trabajar ahora ya, que deben ser como los pilares medioambientales de los candidatos? Mira, en mi caso, yo al tiro me voy a aguas glaciares, que es como uno, energía, biodiversidad y océano. Creo que son cuatro megatemas muy grandes y que están muy ligados, ¿cierto?, a lo que es mitigación y adaptación del cambio climático. ¿Eso? Tengo temas distintos. O sea, aguas, de todas maneras, ese creo que es el principal. Eh, Democracia ambiental, creo que es el segundo importante. Institucionalidad, tanto democracia ambiental como institucionalidad, porque influyen en todos los otros temas, en la manera en que se deciden los otros temas. Y creo que el último es cambio climático, pero en versión adaptación. O sea, las medidas de adaptación son clave y, por supuesto, ahí el cruce, como para hacer circular lo que estoy diciendo, es con agua, ¿no? La adaptación en lo que se refiere a aguas, es lo primero sí o sí que hay que hacer, porque básicamente eso depende de nuestra estabilidad en los años muy cercanos. Entonces es un desafío muy urgente. Bueno, y al final, obviamente que están todos relacionados. O sea, Totalmente. simultáneamente. Ya, esto es como la pregunta ahí, no de qué quieren, qué creen. Ya así como pongámonos analistas políticos. ¿Qué esperan para las elecciones? ¿Cómo se viene la cosa? No, yo no me atrevo, Vámonos también, pues con esto. Digamos ahí no. como más o menos. Que lo diga Martín, que no ha dicho nada, que diga él que cree. ¿Sabéis qué? Porque intento así como de incluirlo y ahora me sale, solo puede haber 3 invitados y no sé qué pasa. Ah, no sé, aquí No, está, yo Sí estoy está aquí. está aquí con Martín. nosotros. Yo estoy. A la Bárbara no me ve. Yo estaba aquí todo el No te rato. No, puedo parece. creer. La Bárbara no está ahí. Sí, yo decía la Bárbara que no me preguntó y que estaba bien. No ¿Pero me puedo escucháis? creerlo, es que te tengo congelado, yo solo te escucho y pensé que te había ido y me metí a revisar acá y No, no aparecía y dije, se le cayó el teléfono, estamos sin internet. Perdón, Aquí está con no, ganas de participar, así que fue la nos va a no, dar su wea. predicción de la elección. no, ya va, yo Puta, está bien encima porque que yo, mala pata si justo con el jefe, ¿cachai? Eso es mala, pura mala suerte. yo estaba bien, si además le quiero reconocer a la PAME que justo su informe lo lanzó hace pocos días, yo estaba acá, no lo he visto en profundidad, pero sí contarles que hoy día he estado con muchos chilenos y todos saben del informe, lo habían leído, así que traspasó también frontera de Ah, que estaban todos ahí muy atentos y también preguntarle si había hecho el ejercicio, ya que lo ha hecho en otras elecciones, después comparar cuántas promesas después se cumplen cuando ya los gobiernos se producen. No sé si ha hecho un checklist así. no, nunca he hecho ese checklist, pero ese checklist lo hacía Ciudadano Inteligente, que ahora se llama ¿Verdad? Ciudadanía Inteligente, y me acuerdo que el de Bachelet, el último, se cumplió en un 40%, y en el Bachelet 2, por decirlo así, y en el Piñera 1, o sea, Piñera 2, creo que estaban diciendo que era alrededor de un 20% hace un tiempito atrás. Así que yo creo que hay que mirar qué es lo que van a sacar, ojalá que lo hagan, pero podría ser una interesante, o sea, como esto lo empecé a hacer este año, obviamente va a ser interesante mirar quién salga electo con el cumplimiento de las promesas. Yo soy súper jodida en ese sentido y a veces la gente se enoja conmigo porque interpelo a los candidatos, pero la verdad es que yo siempre he sido como profesional interpeladora del poder. O sea, porque a mí el tema medioambiental de verdad que es un tema que me importa más que nada en estos momentos y por lo tanto yo voy a interpelar al poder siempre si es que el medio ambiente tiene una amenaza o es insuficiente lo que se proponga. Es lo que hacemos como ONG nosotros, o sea, interpelar al poder y a mí me da lo mismo si a alguien le cae mal aquello, porque en el fondo esto tiene que ver con que el medio ambiente está tan amenazado, ¿cierto? Las sociedades, las comunidades que se ven. Yo estuve en Rengo el fin de semana, fui a apoyar a las comunidades de allá, de Santa Clara, Santa Irene, etcétera, apoyarlos con entregarles conocimientos, herramientas para que puedan defenderse en algo con respecto al avance del extractivismo en la zona. Es terrorífico ver los cerros pelados en estos momentos, en los tranques que les están colocando, les están desviando los cursos de agua, algunos embalses, o sea, y todo pasando como la región y la gente se siente súper indefensa. Entonces, en ese sentido, yo apelo a que acá hay que interpelar al poder y yo les decía, bueno, ahí
hicimos estrategias como de incidencia política, etcétera, para que puedan recurrir a sus alcaldes, a las autoridades, y las autoridades están para algo. No puede ser que ocurran cosas en los territorios y que las autoridades no digan nada. Ahora en Putaendo recién salió la noticia. La empresa minera empezó a hacer las exploraciones y todavía no tiene los permisos. Entonces, es increíble que esta cuestión siga sucediendo y que nadie denuncia en el fondo. Sí, no, y es así. Yo estuve hace el fin de semana, de hecho, en los maquis, y se supone que eso está frenado y habían 40 trabajadores funcionando. Pasé 2 veces por ahí, me bajé y todo, y están funcionando campantes y no hay ningún problema. Se supone que eso no debiera ser. Y como ese ejemplo, en miles de millones de lugares de nuestro país sucede. Suceden. Y se ve a vista y paciencia, aun cuando ha habido prohibición o ha habido congelar las faenas y las obras y el trabajo, y se hace igual. Entonces, bueno, No, y es muy bien, o sea, muy bueno reiterar el trabajo de la PAME en el sentido que es como un poco, después cualquier problema del candidato que salga, después mostrar en su programa y decir, bueno, usted prometió esto, o eso es una forma Es que de... eso Sí, es control ciudadano, po. Sí, sí. sí, en el fondo tiene que ver con eso, y el control ciudadano es súper importante, porque si la ciudadanía no le cobra a los políticos, a veces ocurre que no pasa mucho. Entonces, eso sirve para decir, bueno, usted dijo en sus 100 días, en sus primeros 100 días, dijo que iba a mandar un proyecto de ley y ya estamos en el 101 y no lo manda. Entonces, uno sí puede, yo siempre digo que yo estoy como hinchando, y es verdad, o sea, yo sé que a algunos les puede molestar, pero la verdad es que no. Creo que al poder, quienes obtienen el poder, hay que interpelarlos permanentemente. Sin duda. Y nosotros también como ciudadanos intentar fiscalizar aquello, o sea, como exigir un mínimo. No, y Ya, vamos a la aún, pregunta. perdón, y Eli. más aún en etapa de campañas que sabemos que se empiezan a prometer cosas que después... O sea, si no me equivoco, quizás ustedes me pueden corregir, pero creo que en Piñera uno fue en la campaña de Piñera, él dijo que iba a proteger la higuera, o sea, que no iba a hacer el proyecto Barrancón, y después ya como presidente era un video de campaña donde se le mostraba que él había dicho que no a eso. O Bueno, sea, y Escazú pues, dijo que lo iba a firmar y después salió con que no lo firman. sí, Entonces, esa ahora, portaleta, sí, esa portaleta existe. totalmente. Es Mm, histórico, mm, siempre para todos lados. mm. Ya, apostemos, apostemos. Llegó el momento de las apuestas. O sea, yo más que apostar, me encantaría una primera vuelta entre Boris y Yasna, entre la centro izquierda y que la derecha quedara fuera. Yo creo que la derecha no se merece, por todo lo que ha pasado en estos 4 años, no se merece llegar a la segunda vuelta. Eso sería como mi deseo y sería, Ya, encuentro, mucho más entretenido. pero más allá de lo que quisiera cada uno, ¿qué creen que va a pasar? A ver, hagamos una apuesta como una apuesta para los partidos de fútbol. Y el que gana invita a comer. O sea, Oh, el que pierde invita a comer. está Una pollita, difícil. está muy difícil. Yo creo que Hay que apostarlo a todos, a los 7 en orden. Boric va seguro, sí. ¿Quién va Fantástico, con ya. Boric? ¿Quién va con Boric? Yo creo que puede ser Yasna, de verdad, porque yo creo que Kast está inflado. No, no le creo a las encuestas, ¿eh? Debo decir, y es más, si estas elecciones el resultado es muy distinto a lo que plantean las encuestas, yo de verdad creo que hay que legislar, porque las encuestas no puede ser cualquier, O que en el fondo no sí, puede o o sea, que es que ahora cualquier persona, onda, me pongo a hacer yo una encuesta en Twitter y publico los resultados. y también que Es un poco así. los medios de comunicación tampoco le den tanta tribuna. Yo creo que también va como con ese mix. O sea, Sí, sí. apruebo. Sí, pero hay una intencionalidad evidente. O sea, hoy día salió una encuesta, o ayer salió una encuesta de Criteria, si no me equivoco, que decía lo contrario a lo que dice la Academ, y entonces en lugar de salir en portada como es la Academ, sale en la página 8 y dice la encuesta que dice algo contrario. Y es como, pero... Claro, una caluguita así al Bueno, final. claro, ¿cachai? Ya.
Boric va a pasar, sí, Boric va a pasar. No sé, yo creo que Sichel, Jasna y Kast van a estar cerca, esos tres. Eh, Me temo que creo que va a pasar Kast la segunda vuelta, pero va a estar peleado con Jasna probablemente más que con Sichel. Pero van a estar ahí los tres entre 12 y 20%, creo yo. ¿Y Eh, participación? y después, bueno, ¿ah? ¿Participación? Más baja que en las dos elecciones anteriores. Sí, yo también creo que va a ser más baja porque los candidatos no son tan fuertes, ninguno. O sea, no, esto es un poco, bueno, era difícil tener candidatos fuertes después del estallido social. O sea, quien quiera asumir el país en los próximos 4 años tiene el tremendo desafío. Claro que sí. Hay demasiadas expectativas en juego y además tienes una crisis económica que ya se empezó a apalancar. Entonces, quien reciba, es más, yo en eso creo que los candidatos tienen que ser medio cuidadosos en prometer demasiada transformación, porque probablemente va a ser un gobierno que va a tener que cuidar mucho la convención por una parte, mandar esos proyectos de ley y probablemente como tienes que gobernar con la constitución del 80 tampoco podéis ser tan transformador porque lo que hay que hacer en profundidad está en otro lugar y ese espacio es la convención constitucional. Ya. Martín, ¿queréis apostar o pasamos a COP? Sí, no, yo estoy muy parecido, como dice Decio, o sea, Boric yo creo que pasa seguro y ese trío yo creo que está tan igual que estas 2 semanas puede pasar cualquier cosa. Pero tiendo a pensar que debería pasar algún candidato de derecha. O sea, creo que, que hay una fuerza grande en el país también que va a votar por alguno de ellos dos, así que... Pero bueno, Bueno, ahí ¿estamos a veremos. cuánto? Pero ¿A igual 3 semanas? ¿A 2 semanas y sí, pues media? estamos a 3. Así que nos vamos a volver a ver las caras antes de la elección, esa misma semana, creo. ¿Y Uh, quién sale último? Esa apuesta es más divertida. ¿Quién sale último? Eso. Ese sí que Artes, obvio. Arte. sí. Yo creo que Meo. Yo creo que Artés va a Oh, sacar ¿Más que nada? 4%, algo así. Y Meo va a sacar 2,5%, como dijo Freire en su rutina. Ya. Dicho entonces, todo anotado, todo grabado, ¿eh? Así que ahí vamos a ver quién sí, quedó gana. grabado. Oigan, vamos a COP26 porque ya no nos queda tanto rato para variar. Y como les comentaba a todos, Martín, ¿está ya? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cuáles han sido, sientes tú, como las diferencias con la última COP en Madrid? ¿Cómo se ha vivido? Cuéntanos así como un Sí, bueno, reporteo general de estos días. bueno, yo hablo de mi tribuna como en este caso prensa. Yo no contarle un poco también a la gente que nos está mirando que cómo funciona este mega evento. Bueno, está la negociación de las partes, esa negociación de los 197 países, uno no tiene acceso, yo no tengo acceso, o sea, uno no, en esa parte de la COP no está. Y esta es la segunda vez que yo participo, yo estuve en la COP presidida por Chile, pero ocurría en Madrid. Eh, y las COP se han transformado en este como evento climático mundial, paralelo por decir, a la negociación política, que pasa a ser como una especie como de super feria, llamémoslo así, también para lo que se nos caiga el carnet, a la FISA, no sé si se acuerdan la FISA, que era como esta feria de los países donde cada uno va mostrando lo que uno hace. El Entonces, iceberg. sí. ¿Te acordás? Entonces, lo que he vivido yo, o sea, mira, hoy día lo escuché, parece que este es el evento político más grande que ha tenido en la historia este último tiempo UK. O sea, es tanta la gente. Hoy día me decían que 2 semanas antes habían 25.000 acreditaciones, que ahora estaban entre 40.000 o 50.000 acreditaciones. O sea, es un evento, te juro que yo entro y imagínense como una especie como de aeropuerto donde pasan personas de toda la raza, de todos los países, van para allá, van para acá, un poco que uno no sabe a dónde va cada uno, pero cada uno tiene su propia agenda. Entonces, la experiencia COP, como les decía, uno que está como participante, como observador, es un evento que es difícil de dimensionar todas las cosas que pasan, porque como les explicaba, eh,
cada país tiene un stand, o sea, cada país que quiera pagar tener un stand, eso también hay que decirlo. Y también decir al tiro que Chile en esta COP no tiene un stand, no quiso participar. Sí tuvo uno en Madrid, bueno, era el presidente, presidía la COP, ¿cómo no iba a tener un stand? Pero acá no sabemos por qué, bueno, no tiene un stand. Sí se sabe que tener un stand en la COP cuesta mucho, o sea, es plata. Finalmente es la voluntad de tener esa plata para hacer el stand. Pero de alguna forma es una señal para decir yo como país qué estoy haciendo en estas temáticas y cuáles son mis principales convicciones. Y además estos propios stands funcionan como un pequeño auditorio. Todos tienen como un pequeño salón donde tienen un programa donde van pasando toda su... Es una tribuna para que pasen todos los científicos, pasan los políticos, van presentando sus principales propuestas. Todos los países eligen la COP para presentar sus principales proyectos. No sé, en el caso de Ecuador, eligió la COP para contar que iban a hacer esta área marina protegida en Galápagos, y así todos los países. Y a la vez, la propia COP tiene su propia agenda, por decir así, que, no sé, hoy día es el Día de la Energía y deben haber unos, si no me equivoco, no, porque es tan grande que no lo alcanzo a recorrer, pero deben haber 20 grandes lugares de conferencia donde se exponen los principales temas en materia de energía y como te decía, cada día tiene un tema distinto. Todo esto además lo acompañan la ONG, las fundaciones que de alguna forma también van presentando sus temas. Entonces, ¿qué pasa en esta COP? A nivel de negociaciones es un mundo paralelo. Para contarle, hoy día representando, para que también lo sepa la PAMI y ESIO, tuvimos una reunión como SCAC con Julio Cordano. Julio Cordano es el jefe negociador del equipo chileno. Julio me contaba que esta es su séptima COP. El equipo también está ascendental al gobierno. Si el equipo, por decir así, que está en la negociación de la COP, Julio ha estado, como decía, desde la COP 20, me explicaba. Entonces, es muy importante lo que pasó hoy día para contarle también lo que es la SCAC, porque ya aquí va como opinión personal, como crítica, por decir así. Creo que el gran debe de las COP es que esta élite política o élite de poder se conecte con la sociedad civil, o sea, y con las reales demandas que finalmente desde cada país se están requiriendo, y ahí Julio, obviamente con mucha experiencia, está en la entrevista subida en la Era Azul, la pueden ver, de alguna forma sí reconoce que ese es un gran debe de estas conferencias mundiales, de saber conectarse realmente con los problemas de cada país. Pero también él también explica, obviamente, como negociador y como político, que también es muy difícil llevar la agenda de cada país a una negociación que es de 197 partes, que hay que estar todos de acuerdo. Pero ahí también, tratando de explicarlo de manera simple, la COP tiene 2 semanas, esta en la primera y tiene la segunda. De alguna forma, en esta primera semana, por lo que yo entiendo, como digo, no soy experto, se empiezan un poco a conversar por dónde van los principales temas, pero realmente cuando se corta el queque, por decirlo así, cuando empecemos a ver realmente si esta COP está agarrando dimensiones importantes, va a ser la próxima semana. Porque esto tiene mucho de presión de día a día. Hoy día hablaba con una persona también que era experta en COP, me decía que el Acuerdo de París fue un momento único y que se logró en ese momento, pero pudo haber sido que 6 horas antes no se hubiera logrado. Entonces, estas negociaciones tienen mucho bueno, perdón la redundancia, de negociar y que sean muy hábiles. En este caso va a ser el presidente de la COP, que es el ministro de Medio Ambiente del Reino Unido. Entonces, es un evento importante. A modo personal también encuentro que, si uno diría que exista o que no exista la COP, yo lo veo desde mi tribuna, es positivo que existe, genera acá todo el mundo está hablando de eso, el Reino Unido, por decir así, también nos pasaba a nosotros, bueno, nosotros podríamos después otro capítulo conversar cómo fue nuestra COP, pero UK se juega su prestigio también en esta negociación. Entonces,
tienen al príncipe Juan Carlos, está David Attenborough, hoy día me decía Marcelo Mena que había venido Belan Sebastian, el Oliver Jeffens, no sé, están toda la parafernalia, ya sea cultural. Y a la nuestra fue Alberto Plaza, por lo que sea, ¿no? ¿Qué cosa? A la nuestra fue Alberto Plaza, Sí, que sea a cantar algo, ¿no? ni siquiera llegamos a eso, pero bueno. Así que a lo que voy es que, por lo que entiendo, también el Reino Unido está en juego su liderazgo y por eso aún hay esperanza. También para saber qué significa que haya esperanza, no es una pregunta fácil de responder, que también yo creo que eso y la PAME también que están metidos, es una pregunta súper extensa porque son muchos los puntos, pero yo cuando escuchaba hablar a la PAME de eso, lo que más de alguna forma se está poniendo a prueba en esta COP es también los planes de adaptación. O sea, cómo estos plazos se están negociando a corto y a largo plazo. O sea, estamos hablando explicaba Julio que de alguna forma también como equipo chileno, es decir, hagamos metas al 2025, hagamos metas al 2030, porque también hay que explicarle a las personas que el Acuerdo de París, que es tremendo, o sea, por primera vez se organizaron todos los países, pero tampoco no hay una fiscalización si es que alguien no cumple su NDC. O sea, entonces es súper fácil, un poco también va a lo que explicábamos antes de las campañas, llevémoslo a una comparación obviamente subjetiva, pero es decir, quizás cuántos países en su NDC, en el Acuerdo de París, dijeron yo al 2025, al 2030 prometo esto, pero estamos llegando a eso, va a llegar esos años y no lo estoy cumpliendo. Entonces también hay muchos países que sí están haciendo la pega de alguna forma, que actualizan su NDC, que son sus metas que se pusieron, pero hay otros que no. Y bueno, esto es todo bien complejo, por decirlo así, pero bueno, un poco transmitirle cortamente lo que ha sido esta COP, y bueno, eso tú lo vas a vivir en pocos días más, es que es un evento mundial sobre el clima, aún, insisto con mi visión, muy cerrado, o sea, es como la elite del mundo en que se junta, porque la COP está dividida en, igual, yo creo que se van a acordar a todos cuando ya era en Chile y después se hablaba mucho, la zona azul y la zona verde, pero esta zona azul, que son las negociaciones, que son las 20.000 personas, bueno, pasa todo ahí, y eso es muy difícil que se transmita, por decir así, a todo el mundo, porque ahí es muy rico lo que pasa ahí, por decir así, a nivel de conocimiento, están todos los científicos más importantes, se están explicando los principales temas, o sea, como digo, es muy nutritivo todo lo que pasa ahí, pero en mi visión siento que todavía hay una gran labor de cómo eso se transmite al mundo, se logra más, suena la comparación, pero evangelizar, comentar estos temas, porque ahí está un poco la labor también de que lo tuvimos en este primer programa a Gonzalo Muñoz, que son estos champions, que de alguna forma su misión es ir por el mundo promoviendo todo lo que tenga relación con la adaptación, con el cambio climático. Pero bueno, eso fue una buena idea. Yo creo que Gonzalo ha hecho una tremenda labor, pero también quizás esa debería ser una de las cosas que hacen. Deberían ser 30. Entonces, el desafío que está en estas COP es tremendo. Pero sí siento, y ahí va un poco cerrar el punto, es que yo lo veo positivo que existan y van a seguir existiendo, y el próximo año ya en Egipto, ya se sabe, le toca a África. Entonces, obviamente está toda la presión en esta COP26, volvió a Estados Unidos, ya no sabe más que decirle que esto es ahora ya, el informe de la IPCC ya se sabe que existe, parece que el informe de la IPCC va a entregar ahora en enero, pero bueno, ya está el mensaje en los políticos, ya está el mensaje en que realmente el cambio sea ahora ya. O sea, lo que se está pidiendo es la ambición que, como yo creo que como nosotros sabemos aquí, se ha dicho ya de todos lados. Yo no sé qué malo tiene que decir, pero como que aún está asociado al modelo de desarrollo, al tema económico. Entonces, ese cambio de paradigma es que yo creo que la propia COP en algún minuto también se lo tiene que bancar y hacerlo, ¿cachai?
Gracias, Martín. Ezio y Pame, sus apreciaciones, sus expectativas, en realidad, sus expectativas de esta COP26, sienten por lo que han ya visto y leído y escuchado, que hay en este año más sensación de urgencia o no, voluntades, creen que va a haber grandes sorpresas, porque al final, si bien lo que dice Martín en las últimas semanas como las de cierre, igual las negociaciones se llevan a cabo un poco todo el año, digamos, ahí se juntan todos, pero las conversaciones se llevan a cabo durante todo el año. Entonces, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus apreciaciones en general de lo que va a ser esta COP26? A ver, y esto quizás es una manera, antes dijiste, ¿no? Lo difícil que es, o lo dijo Martín, lo difícil que es la esperanza. Una de las formas en las cuales yo al menos logro tener cierta esperanza es intentar mirar desde bastante lejos, en el sentido temporal, las cosas que van pasando y ver que todas son un eslabón son eslabones dentro de una cadena que nos conduce hacia cierto punto. Entonces, no es esto es para moderar mis expectativas. No espero mucho de un acto en particular. O sea, no creo que y además uno sabe, ¿no? Esta COP, por ejemplo, es una COP que va a ser eminentemente técnica, o debería ser eminentemente técnica, donde no debieran haber unos grandes anuncios políticos, más allá de los que ya han existido, que están más bien vinculados al G20 que a la COP misma. Que igual son importantes. En la COP se han anunciado un par de cosas en estos días que también son interesantes de mirar. Después hay que ver cómo se cumplen y cómo siguen, pero se anunció algo que es que ha sido muy criticado por buenas razones, que es el compromiso de India de reducir a cero al 2070, 20 años después de lo que uno le podría exigir a cualquier país, y por supuesto son 20 años más y entonces es inaceptable, pero, pucha, India hizo un compromiso. Y esa parte es la buena noticia de eso, ¿no? Yo creo que en la medida que la sociedad civil global y de cada país siga apretando esos compromisos, bueno, van a ir reduciéndose esos años. Es como lo que pasa por ponerlo en otra escala, lo que pasa con el plan de descarbonización en Chile. Empezó más largo, ya se acortó un poquito y tenemos que seguir presionando para seguir acortándolo. Si todo sale bien, se va a aprobar un proyecto de ley, además, que va a cerrar las termoeléctricas antes. Entonces, todos estos pasos van generando posibilidades de mejora. Y el otro acto interesante que ya sucedió fue esto fue ayer o antes de ayer, fue un acuerdo que firmaron varios países, y entre ellos Brasil, y esto es lo más significativo, para reducir la deforestación a cero al 2030. Es poco creíble que Brasil haya suscrito ese acuerdo y que efectivamente lo vaya a cumplir. Eso, de hecho, el análisis, no es mi análisis, es el análisis de los analistas políticos internacionales, que es poco creíble, pero al menos manda una señal, ¿no? De que existe eventualmente esa voluntad de cumplir. Yo estuve buscando por qué podría ser que sí cumpliera Brasil, y podría ser que sí, porque están poniendo mucha plata a los países desarrollados para que cumplan. Entonces, de hecho, lo que dijo el ministro de Medio Ambiente de Brasil fue: en la medida que todos los otros países cumplan con sus compromisos, nosotros sí vamos a cumplir. Y básicamente quiere decir, bueno, si nos pagan a tiempo, vamos a hacer lo posible porque se deforeste menos la Amazonía. No es la manera en que a uno le gustaría que sucedieran las cosas, pero dada la urgencia, también es un pequeño pasito hacia adelante. Yo no espero que hayan grandes anuncios, como decía antes, pero ojalá que sí, desde el punto de vista como técnico, jurídico del asunto, ojalá que sí se cierre el libro de reglas, eso es algo importante, y que los mecanismos de mercado, a pesar de que tampoco son mis mecanismos favoritos, queden ya fijados, de manera que pueda empezar a operar efectivamente el Acuerdo de París en esa línea, y no solo en la línea de los NDC, para hacerlo más práctico, digamos, más operativo a nivel global. Gracias, Ezio. Pame. A ver, yo soy más Grinch de las COP, debo confesar, Lo totalmente. sabemos, Pame. Sí, creo que es un espacio que ya está un poco agotado. Yo creo en el multilateralismo, de todas maneras, creo que eso tiene que seguir existiendo, pero siento que igual ya está como demasiado marketing, demasiado, o sea, había gente que estaba denunciando allá que están las petroleras adentro de la COP también, entonces yo creo que es muy complejo y acá
creo que el espacio está un poco agotado en el sentido de que son 100 empresas las que emiten el 70% del CO2 a nivel mundial. Entonces, acá el problema que tenemos en el fondo es como, ¿quién le pone el cascabel el gato a las empresas? Porque hoy en día los que están negociando son los estados. Y los estados lo que están un poco sobrepasados en relación a cómo las empresas bajan finalmente esas emisiones. Y lamentablemente tenemos transnacionales. Entonces, hay un tema en que el Estado ha ido retrocediendo en el poder que tiene para poder en el fondo decir, ya, estas son las reglas que se cumplen a nivel mundial y tienen que bajar sus emisiones. Entonces acá hay un tema que yo creo que también hay como, son los últimos intentos de también hacer que este capitalismo verde funcione. Y la verdad es que yo siempre digo, si el capitalismo te trajo hasta acá, podría haber sido otro sistema económico, ¿ah? No tengo si el capitalismo te trajo hasta acá, probablemente no va a ser lo mismo que te va a destrabar la solución. Entonces, en el fondo, yo creo que acá vamos a probablemente a una COP que probablemente fracase, no quiero que fracase, pero yo creo que no van a llegar a acuerdo porque los países, en el caso de China, por ejemplo, ayer me lo preguntaba Mónica Rincón, me decía, bueno, pero que los chinos, el presidente chino no fue a la COP, y yo creo que las señales como no tienen posibilidad de ofrecer nada más al tema. Y aquí vuelven viejas discusiones, en el fondo, que son las que se dieron en el año 92 con la cumbre de Río. En el fondo, cuáles son esas condiciones que coloca el norte global desarrollado a los países que no se han desarrollado, y en el fondo la pelea norte-sur en cuanto a los bienes de la naturaleza que se tienen que colocar a disposición. Por ejemplo, hace poquito salió, hace una hora atrás no lo he leído, pero en el fondo los minerales para hacer los paneles solares, ese cambio tecnológico van a salir de alguna parte. Y ese cambio tecnológico de un día para otro, cambiar absolutamente todo lo que el fósil produce, es bastante complejo. O sea, yo siento que acá también se juega mucho con las expectativas. Y en ese sentido yo creo que acá tenemos que ir a decrecimiento, si no es sostenible el cómo estamos viviendo. Entonces yo creo que los países se resisten a hablar, ¿cierto?, de ir a decrecimiento, porque obviamente también hay temor a ir hacia cuestiones que no conocemos. Lo que conocemos es obviamente, en política pública se habla de la teoría del sendero. En el fondo, la continuidad de la política, no hay un quiebre en las políticas. Entonces, siento que estamos, de hecho, el resultado de cada año es que las emisiones no bajan, suben. Entonces, en ese sentido, yo creo que como espacio siento que está agotado, quizás hay que organizar de otra manera, quizás hay que revisar este multilateralismo para ajustar donde ojalá se logren compromisos y que los estados no abandonen la política interna también. Porque a mí la impresión que me da es que, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile va a la COP, se compromete con cosas, ¿cierto?, en materia de mitigación, pero en adaptación no se compromete mucho. Tú miras la NDC y es muy insuficiente. Y nuestro problema es la adaptación más que la mitigación. Entonces, no se está preparando a la ciudadanía para enfrentar un cambio climático que probablemente sea más de los 1,5 grados. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay que revisar un poco cómo estamos haciendo las cosas. Ya tenemos el Acuerdo de París fue en 2015, ya llevamos 6, 7 años, ¿cierto?, en tratar de ponernos de acuerdo y no se logra. Entonces ya no estamos con el tiempo en el fondo. Y eso es lo que es preocupante, porque no hay tiempo para esperar más. A mí el tema de la deforestación al 2030 me parece atroz el acuerdo, porque la baja de emisiones es ahora ya. Eso es lo que está diciendo el IPCC con su último informe, y tú le estás dando 9 años más para que se hagan pebre los bosques. No me extrañaría que aumenten los incendios, porque en el fondo vas a querer hacer a cambio de uso de suelo. Es lo que hay, o sea, lo que hay en la Amazonía hay también en mucha mafia. Entonces, es muy heavy lo que pasa. Chico Méndez muere en la Amazonía defendiendo los bosques, entonces no nos podemos olvidar de esos elementos también. Ojalá que resulte, ojalá que el mundo, los gobernantes se pongan a la altura, pero la verdad es que yo creo que acá, y ahí apelo a la desobediencia civil, en el fondo, la gente se tiene que organizar, hay que hacer cooperativas, hay que hacer soberanía alimentaria. En el fondo tenemos que prepararnos, aprender herramientas que nos permitan
ojalá ser un poquito autónomos para que cuando las cosas no fallen, si en caso de que los países no se ponen a la altura, podamos enfrentar un cambio climático más Claro. preparado. Tenemos que hacer un capítulo sobre soberanía alimentaria, de todas maneras, Pame, sin duda. Y invitamos ahí a alguien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó, pero me quedo con un concepto ahí que mencionó la Pame y me gustaría saber su opinión. Chicos, decrecimiento, ¿por ahí va la cosa? ¿Debería ir por ahí? Vamos a alcanzar Un minuto, unos a minutos, ya, argumentar, porque intentamos es que cinco minutos. a la hora te corta esta cuestión, ¿no? ¿Ah? No, Parece sí, que ya sí. no, A la Ya no, hora ya no. Instagram te corta, ¿no? Ya no. No, inicio. ya no. Ah, ya. Pensé que no iba a cortar así. Llega a quedar así. El decrecimiento es una de las políticas públicas, diría yo, interesante, ¿no? Por sí mismo, el decrecimiento creo que no llena como el vacío económico, el vacío del sistema económico que significa salir del capitalismo. Y de hecho, para mí, al menos ese es el problema hoy día, que tenemos 5 o 6 teorías económicas eh, eh, no compitiendo, sino que como puestas sobre la mesa con ideas nuevas para salir de la dicotomía socialismo-capitalismo, que me parecen todas interesantes, pero que todavía no convergen hacia algo que uno puede decir, ya, aquí está esta cajita, o no esta cajita, pero algo parecido a esta cajita de un modelo económico que podemos llevar adelante. Pero no creo yo a ver, creo respecto a lo que está diciendo la PAME, ya que tenemos unos minutos más, sí, las COP son una instancia, obviamente, que tiene infinitas falencias, y en las que, las que no se producen esos acuerdos que van a hacer bajar los gases de efecto invernadero de inmediato. Pero yo no veo, al menos, cuestiones alternativas a eso. O sea, como, ¿cuál es la opción frente a eso hoy día? Los países por sí mismos, los pueblos de los países por sí mismos, no estamos logrando que nuestros gobernantes hagan la pega. Entonces esa presión del multilateralismo al menos nos debería ayudar a que nuestros gobernantes hagan la pega. Si no lo logramos como pueblos y no lo logra tampoco el multilateralismo, no se me ocurren otras opciones con las cuales lograr efectivamente desbancar un sistema que ya está globalizado. Y la opción de como recluirse y, no sé, prepararse, como dice la PAME lo pone como una opción, y me parece bien como una opción. O sea, uno siempre tiene que tener planes B en la vida, y bien. Pero hay gente que lo promueve como la opción, ¿no? Como déjese de preocupar de esto y váyase a vivir al bosque. Y eso no me parece que tenga mucho sentido, porque de hecho la idea es precisamente pelear porque el sistema en el cual vivimos todos y todas sea posible. El que vivimos ahora no es posible, no conversa con el sistema natural en el cual vivimos. Y eso requiere de mucho más trabajo de todos los ámbitos, académico, político, social, para llegar a algún sistema que sea aceptable y finalmente, ¿cómo decirlo? Que sea, que la misma democracia lo ponga en el poder, ¿no? O sea, a ese sistema el que sea. Que en este minuto no se vislumbra. O sea, lo mismo, es lo que estábamos hablando antes. Uno mira los programas presidenciales y bueno, ¿no? Así como cambios radicales que nos van a llevar hacia... No hay. Esperemos que la Constitución sí tenga cambios un poco más radicales, pero también se van a demorar en el tiempo. Nada, creo yo, en este minuto nos permitiría, por ejemplo, detener la deforestación en 2 años más. Me encantaría a mí, pero no se me ocurre ninguna manera en la cual eso podría suceder. No existe en Brasil, por ejemplo, no sé, más del 50% de la gente, bueno, hoy día debe ser menos, pero un 30 y tanto por ciento de la gente apoya a Bolsonaro, y Bolsonaro quiere destruir la Amazonía, le da exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer que algo así cambie rápidamente? Si no es con el convencimiento popular, no se me ocurre otra forma, y por eso es que, como decía antes, prefiero alejarme un poco y mirarlo como una cadena de eventos más larga y decir, ok, en un plazo mediano tenemos esperanza, porque en el plazo corto no tenemos, no le veo esa salida corta. Gracias, Ezio. Martín y Pame, su último minuto. Sí, cortito. Bueno, sí, respecto al decrecimiento, comparto también con eso que, bueno, lo explica la PAM muy bien, es uno de los caminos. Pero siento que un poco también, como también explicaba Ezio, esto es una cadena que está súper fuerte todavía y el gran desafío mundial es como el tema del modelo de desarrollo
con la relación con el planeta. Creo, como dice la PAME, todavía hay mucho esto de capitalismo verde, que hay como una ilusión de que funcione, pero eso no va a ser así. Pero eso, ni la propia pandemia, que también es una visión que hemos visto fuerte, ni la propia pandemia que puso en statu quo al mundo, logró tampoco cambiar mucho. O sea, rápidamente volvimos a una inercia de la que estábamos. Pero sí le tengo fe al uy, me cuesta decir esa palabra. Multilateralismo. Multilateralismo. Por ejemplo, lo que explicaba eso hoy día hablaba con alguien también sobre el tema de la India, cuando dicen al 2070. Bueno, ya que lo haya dicho, es tremendamente una buena noticia, porque esto es todo una negociación. O sea, que India dijo en 2070, hay una meta para que, obviamente está el tema financiero en la mitad, van a decir, ok, vamos al 2060, pero vamos poniendo plata. ¿Okay? O sea, así funciona y así funciona un poco el mundo hoy. Entonces, al caso del Amazonas, quizás dijeron al 2030, pero ahora ahí comparto contigo, Pami, que se tienen que organizar toda la comunidad brasilera en que decirle, no, o sea, que no es el 2030, esto tiene que ser el 2025. Y empieza toda la organización, o sea, pero es verdad que tiene que funcionar esto de ir poniendo primero como sentando ciertas fechas y ciertos precedentes para que ahí la organización civil y de alguna forma empieza la negociación, que lamentablemente a veces sabemos que es muy larga y no siempre tiene una victoria, pero sí siento que, ya para cerrar, siento que sí hay una esperanza y yo creo que ya no hay nadie que no crea en el cambio climático, ya como decíamos, hasta todos los programas lo están diciendo, o sea, hay un cambio, yo creo que hace 5 años esto no existía, entonces esa urgencia la vamos a tener que poner nosotros, desde cada uno desde su trinchera, y empezar a exigir, a exigir, a exigir. Y el otro tema que es gigante, que lo podríamos conversar otra vez, es también cómo el mundo empresarial también se suma a esto, porque ahí también eso o sea, diciendo el mundo empresarial, digo como a toda escala, de nivel de negocio, se suman y se les exige más, porque yo creo que también ahí hay una gran misión que también está súper, esto del greenwashing o el marketing verde también, qué peligroso es Ese otro y tema. que se engloba demasiadas cosas que también, que peligroso meterse, como creerse en ese cuento también. Claro. No, totalmente. Es que ese es otro tema que debiéramos analizar en profundidad otro día. Parte. Lo que sí está claro es que Vamos a quedar debiendo tú con no puedes programa a recibir final de 10 año. y dar 0. Sí. Tú no puedes recibir 10 y dar 1. Esa es la cuestión. Si al final... Bueno, Pame. Ya, ahora sí. Mira, yo súper corto, yo creo que el multilateralismo hay que echarlo a andar, pero creo que 400 jets privados para ir a una COP, la verdad me parece grosero. O sea, hay muchas cosas groseras que están ocurriendo en las COP, en el sentido de que es un derroche de recursos, viajes en avión, o sea, no sé. Yo creo que también uno tiene que ser un poquito austero para realmente si queréis salvar el planeta, bueno, demuéstralo con hechos, pues no me vengan con estas cosas apoteósicas. Eso creo que es un tema que también se tienen que evaluar los propios países. Por otro lado, creo también que a nivel interno los países siempre tienen mucho que hacer y no lo hacen tampoco. O sea, hay una cantidad de normas no dictadas, leyes no realizadas, entonces también a veces uno apela mucho al multilateralismo, ¿cierto? Pero también hay cosas que acá, ahora, sí se pueden hacer. Y no dependemos de una COP para hacerlo. Entonces yo creo que ahí falta la voluntad política, falta el ciudadano también que interpela al poder. Por eso yo decía que hay que interpelar al poder, si no podemos quedarnos dormidos, porque si no las cosas no van a suceder. Esto es como un río que el agua avanza nomás y se pierden las cosas y se diluyen hasta que llegan al mar en el fondo. Entonces yo creo que hay que apelar un poco a esa presión ciudadana, que las normas se dicten, mejores leyes ambientales. Siempre vamos a tener que pelear con el poder político, porque obviamente el poder político tiene intereses económicos también, etcétera. Pero yo creo que no está todo perdido. Soy una convencida que me voy a morir en esto, en el fondo, y hay que seguir empujando nomás con lo que tenemos. O sea, yo espero que las COP resulten, pero si eso no resulta, vamos a tener que acá adentro también hacer. Mira, yo así paso la propaganda. Me gané un pequeño proyectito de cocinas sustentables, y la idea es enseñarle a la gente más vulnerable
Ojalá que aprenda a hacer un pequeño huertito o algo como para enseñar soberanía alimentaria también. Para que también las personas más vulnerables no se pueden ir a las ciudades con agua o a una parcela a vivir si es que el cambio climático te llega. Entonces hay que entregarle herramientas para que puedan también tener la información. Y ahí estoy con ese tipo de proyectos también. Creo que hay que trabajar en multiniveles en el fondo. Esa es mi visión. Hay que trabajar en multiniveles, multilateralismo, ¿cierto? El Estado tiene que hacer su pega adentro. Y los ciudadanos tenemos que seguir ahí empujando y corriendo la barrera. Claro, y probablemente al mismo tiempo, sin duda. No es como Yo de lo, lo global a lo local o al revés. lo, lo- Exacto. Todos son lo- conjuntos. lo único que quería agregar, como pensando en las COP también, que dentro de las cosas de que no se haya hecho en Chile, que también yo la experiencia que tengo en Madrid y ahora Glasgow, lo necesario que las COP también, que bueno que va a ser en África, pero que no sean en países del primer mundo donde, por decir así, todo funciona, como que es unas negociaciones, llegan en el avión privado y el evento es perfecto y como que siento que la experiencia de todos estos líderes, estar por último, aunque sean 2 semanas, en un país del hemisferio sur, donde las cosas realmente no son tan fáciles, donde llegar al centro de convención le va a costar 1 hora y media, porque no hay un metro que sale justo en la estación. Como que también siento que este evento siempre se va rotando por continente, pero es muy importante y quizás debería ahí la ONU organizar que sean en lugares quizás más extremos para que los líderes realmente vivan esta experiencia de lo que es estar en un país, por decirlo así como se dice, del tercer mundo o un país donde las cosas no funcionan como ellos piensan. Porque ahí van a vivir realmente lo que es vivir las consecuencias del cambio climático o y eso se lleva día a día. De todas maneras, súper, súper buen punto. Mm. Mandémoslos a otro lado. Oye, ya, Martín, suerte para allá. Nosotros estamos en Vale. contacto todo el tiempo. Ezio también, buen viaje. Espero hay alguna transmisión Gracias, desde gracias. allá. Pame, ¿qué te puedo decir? Tantas gracias por participar, tantas gracias por el informe PO. Vamos a estar ahí atentos a más reacciones. Y bueno, nos vemos en un par de semanas más. Le recuerdo a la gente, gracias a todos por conectarse con nosotros, a todas y a todos, que este capítulo se puede ver en el YouTube de Ladera Sur y también en Spotify, se puede escuchar. Así que si se lo perdieron o se lo quieren repetir, por ejemplo, con estos grandes panelistas de hoy, pueden hacerlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Buen Gracias, que estén viaje súper bien. para todos. Chao, Gracias, chao. nos Nos vemos. vemos. Nos Chao. vemos, Ezio.